Los libros de Adelphi, como todos sabemos, ya debería haber aparecido, eh, pero se ha enganchado. Los libros de Adelphi son muy caros, como todo el mundo sabe, y siempre uno ha de pensárselo varias veces antes de tomar la decisión de comprar uno, que al fin y al cabo viene en rústica. Tampoco son libros muy apreciados, pero vienen en rústica. Y dudé mucho acerca de este libro de Tatti Sanguinetti, Il cervello di Alberto Sordi, el cerebro de Alberto Sordi, Rodolfo Sonego y su cine, porque bueno, era francamente caro y uno siempre quiere oír críticas, y las críticas de compradores que aparecían eran demasiado exigentes, innecesariamente exigentes, porque desde luego innecesariamente e injustamente exigentes, porque despreciaban el libro por su escaso valor literario frente a las memorias de Sabatini. Pero esto es un libro, digamos, académico, es un libro, un manual sobre el cine de Sonego, a base de los recuerdos del propio Sonego a propósito de cada película. Por ejemplo, Tatti Sanguinetti le pregunta, Flash Gordon, ¿qué recuerda usted de Flash Gordon? Y dice, yo ahí no tuve nada que ver. Así que está desde luego todo bien repasado, bien barrido. Se ha hecho un barrido a conciencia de todas las películas en las que tuvo que ver Rodolfo Sonego, y en algunas de ellas Sonego recuerda, pues no recuerda nada, dice yo, ahí no tuve nada que ver. Es un poco injusto, desde luego, titularlo El cerebro de Alberto Sordi, porque obviamente Sonego tiene su propia obra, y a pesar de que se haya vinculado al trabajo en colaboración con Alberto Sordi y haya firmado sus películas más importantes y haya coescrito, de alguna manera creado en comandita las películas que dirigió el propio Sordi, bueno, pues esto es un libro sobre Rodolfo Sonego. Debería estar pensado como un libro sobre Rodolfo Sonego y no sobre Sordi, que es quien aparece en portada en un dibujo del libro de sueños de Fellini, a pesar de ser Sonego dibujante durante mucho tiempo. Bueno, pues, ¿de quién es el dibujo que aparece en portada? De Fellini, representando a Sordi. Es un poco un dislate, es bastante disparate, pero bueno, esto no quita valor al libro que, como digo, no solo da noticia de lo que hizo Sonego con Sordi, sino de lo que hizo con otros muchos directores. Y ya que hablo de Fellini, para mí ha sido de especial interés leer la parte acerca del satiricón de Polidoro. No el satiricón de Fellini, sino el satiricón por el que Fellini tuvo que ponerle a su satiricón Fellini Satiricón. Bueno, pues da algunas noticias bastante interesantes y bastante insólitas que, si no fuera por Sonego, desde luego no sabríamos. Al final hay un índice, es un índice de películas que es amplísimo. Gladio, El moralista, El seductor, bueno, El sorpaso, Satiricón, aquí está. Hay una parte monográfica sobre esta película de la página 283 a 289. Bueno, pues en la página 284 dice que él quería hacer el Satiricón, que era una de sus joyas, una de sus lecturas favoritas, una de las joyas de la Piccola Biblioteca Sonzogno, que, no sé, Piccola Biblioteca, no sé si estaba destinada a la juventud o a la infancia. El caso es que estaba Pinocho y el Satiricón. Me parece una mezcla extrañísima. No sé si estaría expurgado, o no sé si sería pequeña, pero sería una edición académica. El caso es que sus dos lecturas favoritas, las dos joyas que conservaba con más amor de la pequeña biblioteca Sonzogno, eran el Satiricón y Pinocho. Bueno, pues él estaba entusiasmado por el
por el Satiricón, y dice, se lo hice leer a un montón de gente. El primero entre todos, a Flaiano. En el periodo en que frecuentaba muchísimo a Fellini, en los años que preceden la Dolce Vita y la Federiz, viéndolo tan esforzado en intentar arrancar, arañar, rascar con las uñas el cristianismo de las piedras de Roma, le pasé el Satiricón. Fellini me dijo textualmente: no me interesa hacer películas con batas y hombres descalzos. Luego se lo enseñó a Fellini, pero Fellini dijo, esto es estupendo, pero esto hay que rodarlo sin guión. O sea que ahí no hacía ninguna falta Sonego, así que nada. Como a Pasolini le entusiasmó, pues compró los derechos Alfredo Bini. Bueno, en fin, es una historia bastante curiosa, bastante inédita, bastante insólita. Hay buenas razones para que muchos prefirieran hacer el Satiricón de Polidoro. Bueno, por supuesto, entre los productores hubo una auténtica lucha por sacar primero el Satiricón. Bueno, incluso una pugna judicial que al final perdió el productor de Fellini, y por eso tuvo que llamarse Fellini Satiricón. Pero al margen de eso, hay dos entusiasmos creativos, ambos muy respetables. El resultado de Polidoro fue felicitado por Antonioni. Ahora, eso sí, fue muy contestado por la justicia italiana, que lo inundó a procesos por obscenidad, por pedofilia, al final de la pedofilia salieron absueltos porque decían que habían estado tocándole los glúteos y otras cosas a Francesco Pau, que hacía de Gitón, pero de la obscenidad no salieron absueltos, y de ahí la carta amistosa de Antonioni, que decía que eso no era pornografía, sino que era algo muy respetable. El caso es que no hay que mirar tanto esto como una guerra. Fue una guerra económica entre productoras, pero desde el punto de vista creativo no es para tanto, y quienes prefirieron el Satiricón, como digo, el Satiricón de Sonego, al fin y al cabo, frente al Satiricón de Fellini, también tenían sus buenas razones y hay que respetarlas. Entre ellos, Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi decía, por aquí está su testimonio, porque se trata, cada película viene el testimonio de Sonego, luego una nota, generalmente una nota de Tatti Sanguinetti, y luego distintos testimonios, por ejemplo, la visión de Fellini aparece tratada por la biografía de Tullio Ketzig de Fellini, que lo presenta como una venganza colectiva de ex productores, ex guionistas como Sonego, ex actores, pero bueno, sí, esto viene de Tatti, esto viene de otro trabajo de Tatti Sanguinetti, del artículo Tognazzi contra Fellini, que fue un artículo en El Mensajero de 1968. Luego, por cierto, también aparece, es un libro muy completo sobre cada película de Sonego, también aparece lo que se censuró. Entonces, por ejemplo, se censuraron 2,56 metros de palpar a Gitón, eso se censuró. Los senos de una negra, senos varios, grutas y... Bueno, 4,47 metros de Fortunata en el suelo con el seno descubierto, una escena de Ascilto sobre Gitón, se cortaron 2 metros con 16 de eso. Bueno, en fin, buen libro, desde luego, muy bien documentado y muy completo. Como digo, que Tognazzi tenía sus razones. Dice Tognazzi en este artículo del 68, si me hubiera quedado con Fellini, tendría que haber esperado otros 3 años, pero Fellini tiene tiempo que perder, yo no.
Prefiero Polidoro a Fellini. Trabajaremos en un clima más modesto, pero más auténtico. ¿Quién es Fellini para permitirse tener danzando decenas de personas? Hombre, quiero decir, están bien las dos posturas. Es decir, tiene sentido esperar 3 años a que Fellini haga lo que quiera, porque el resultado es altísimo, pero al mismo tiempo también es muy arriesgado, porque muchos grandes actores, o incluso actores modestos, peor para ellos incluso, porque no les llueven las oportunidades. En el Satiricón, por ejemplo, hubo actores, algunos encontrados en el metro, donde Fellini iba a coger gente fea, o actores secundarios. Hubo muchos actores que trabajaron, hicieron un gran trabajo y al final, claro, hubo que cortarlo porque no va a durar 10 horas la película. Así que está justificado lo que dice Tognazzi. Es decir, por un lado puedes tirarte ahí 3 años con Fellini, que no fueron tales porque había prisa para ganar la competencia de quién se quedaba con el Satiricón por excelencia, pero la postura de Tognazzi también está bien. Dice, yo no tengo tanto tiempo. Dice, he perdido un año como un cretino. Una película no es un cuadro, lo cual, en fin, es también una visión respetable. Un cuadro cualquiera se lo puede hacer solo, no un film, no una película. Es una historia muy ridícula. Fellini se ha consagrado a la hipocresía y al énfasis. Bueno, es el propio Fellini dijo miles de veces, y es el título de una autobiografía fílmica, soy un mentiroso. Así que vamos, sí, que no parece algo hipócrita ni injustificado que la portada sea de Fellini, porque al fin y al cabo esto es algo completamente accidental y pasajero, aunque desde luego hubo hasta un proceso judicial, pero en el fondo no es para tanto, ni muchísimo menos. Lo que sí es incongruente es que quien aparezca sea Sordi, aunque tampoco tanto, porque, como digo, es una parte indisoluble e indispensable de una parte de un volumen enorme, desde luego que no se puede soslayar, de la producción de Sordi. Así que bueno, sí, venga, también, ¿por qué no? Es cierto. Viene al principio una biografía de Sonego que podríamos completar con imágenes del propio Sonego. He estado buscando en YouTube qué había a mano y lo más largo que hay es una videoentrevista a Rodolfo Sonego por Mirko Melanco en 1990, y es un fondo del Isberek. ¿Y qué es el Isberek? Bueno, pues el Isberek es el Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. ¿Por qué les interesa al Instituto de Belluno al Instituto Bellunés de la Resistencia Sonego? Pues porque fue partisano. Bueno, en Italia hay mucha gente que dice que fue partisano, pero bueno, llegó un camión con armas, desfilaron un poco el día de la liberación y ya está. Para mucha gente ese fue el día de la liberación, pero no, Sonego fue partisano de verdad, y por eso tiene aquí una entrevista larguísima. Hay otras entrevistas que casi siempre, claro, subrayan la amistad y la colaboración con Sordi. Y luego hay varias entregas del premio Rodolfo Sonego. A propósito del premio Rodolfo Sonego, pues hay mucho material audiovisual sobre Sonego. Quizás sea un libro un poco caro, efectivamente, pero me parece un volumen indispensable para conocer una parte importantísima de la historia del cine italiano. Y quien dice del cine italiano, dice del cine mundial.